Vamos a reanudar y vamos a empezar. Bueno, como les dije, nosotros acabamos de salir del periodo de Semana Santa, ¿cierto? Y en Semana Santa, ¿qué es lo que más hace uno aparte de los que se van a pasear? Es ver películas. ¿Y películas de Sí, qué? De Semana Santa, ¿cierto? Una de las sí, películas que yo quise volver a ver fue La Pasión de Cristo. Pero siempre que yo veo la Pasión de Cristo, hay una parte de la película que siempre ministra mi vida en un momento diferente, un capítulo diferente siempre. Y es una bendición porque Dios como que cada vez se revela de una manera que yo no me lo imaginaba. Entonces, esta vez cuando estaba viendo la Pasión de Cristo, el Señor no hizo que me enfocara en Jesús, sino en María. Y me parecía tan difícil el papel de María, la asignación de María, lo que María tuvo que vivir como mujer y me llevaba a pensar en nosotras y decía, Señor, ¿cuál ha sido o cuál será esa asignación que tú tienes para cada una de nosotras? ¿Y cuáles son esas respuestas que nosotros de pronto te hemos dado? Porque cuando María recibió la noticia de parte del Espíritu Santo, del ángel, que iba a concebir un hijo, que sería el Salvador. Ella era una niña, era una muchachita, ella no tenía recursos, títulos, estrato social, era una chiquita, además vivía en un contexto y en un marco histórico supremamente diferente al que tenemos hoy. De pronto hoy una niña de 16 años pues prácticamente ya es una mujer independiente, es una mujer determinada, es una mujer empoderada, ¿cierto? Hoy en día las niñas de esa época eran completamente diferentes, estaba la inocencia, estaba la expectativa, o sea, ¿qué cantidad de cosas y pensamientos tuvieron que pasar por la mente y el corazón de María que para ella recibir la voluntad del Padre en ese momento, ¿cierto? ¿Y qué la llevó a ella a decir, sí, acepto, sí, recibo mi misión, sí, recibo mi asignación? Y fue una asignación que no iba a ser fácil porque desde el principio ella iba a criar un hijo que no iba a ser suyo. O sea, fue un hijo, entre comillas, que le pertenecía, pero ella sabía que era un hijo que venía del reino de Dios y que le tenía que entregar nuevamente a Dios. Entonces, ella desde el principio sabía cuál iba a ser el final. Entonces, María tomó simplemente una decisión y fue la decisión de decir sí. Por eso le puse a la charla un sí que determina nuestra vida. Porque nosotras muchas veces hemos estado en situaciones donde no sabemos qué decidir. No sabemos cómo decidir, no sabemos si lo que viene es parte del propósito de Dios o son mis fuerzas o son mis deseos o son mis expectativas. Entonces, María, ¿cómo iba a saber ella que una niña que recién apenas iba a salir de su casa, que estaba comprometida, que su misión era esa, salir de su hogar y formar un nuevo hogar y someterse a un hombre? Era como el contexto cultural de esa época. Buenas noches, Valvis, bienvenida, mi amor. Entonces, yo digo, ella en ese momento que tuvo la aparición del ángel, ¿ustedes qué creen que ella sintió? Ay, sí, qué bacano, gracias, qué chévere. Yo siempre soñé con ser la madre del Mesías. Yo creo que mm, no, jamás. Ella no se imaginó eso. Yo creo que ella dijo, Dios mío, yo no conozco hombre, yo estoy comprometida, yo soy muy chiquita, ¿cómo va a pasar? Voy a ser apedreada, voy a ser avergonzada, me va a costar la vida. Pero sin embargo, ella qué dijo, hágase en mí tu voluntad. mm, Entonces, ¿qué pasó para que María tomara la decisión y dijera, sí?
yo creo que si alguna de nosotras nos dice, mira, Manu, yo a ti te voy a entregar la lotería. Yo a ti te voy a dar todos los recursos financieros que tú necesitas. Yo a ti te voy a dar todas las propiedades que tú necesitas, el trabajo ideal, el salario ideal. Pero cada año me vas a ir entregando un dedo. Cada año me vas a ir entregando a alguien que tú amas. Yo creo que tú dirías, no, pues no, pues yo, ¿para qué plata así? ¿Para qué propiedades así? Cierto. Absurda la comparación, pero es más o menos eso. O sea, si nosotros supiéramos el final, sería más fácil tomar las decisiones, pero nosotras no sabemos el final de las cosas que Dios nos pone a veces en el camino. Y es ahí donde tenemos que empezar a decidir cuál es el momento adecuado, cuál es la forma adecuada y cuáles son las herramientas necesarias para yo discernir y poder tomar buenas decisiones. Para eso, primero entendamos qué es una decisión. ¿Qué creen ustedes que es una decisión? Alguna que opine, que me escriba y me diga, bueno, yo creo que decidir es esto. Decidir es elegir. Decidir es definir. Decidir es una transición entre mi vida y mi destino, porque ahí es donde yo debo elegir lo que me conviene o lo que no me conviene. Muy bien, Piedad. No es decidir, es tomar acción sobre algo. Eso es decidir. Nuestras decisiones deben ser objetivas, deben ser guiadas con sabiduría porque son trascendentales. Las decisiones que nosotras tomamos no nos afectan únicamente a nosotras. Nosotras, cada vez que tomamos una decisión, afectamos a nuestro entorno. Llámese esposo, llámese hijos, llámese padres, llámese hermanos, familia, amigos, compañeros de trabajo. Nuestras decisiones siempre tienen un vínculo con las personas que nos rodean, ¿cierto? Entonces, una decisión puede estar ligada a un propósito, puede estar ligada a un llamado, puede estar ligada a una asignación de tu vida. Entonces, ¿cómo hizo María en ese momento para saber que su decisión, el decir sí, iba a ser algo trascendental, no solo para ella, no solo para su familia, sino para la humanidad entera? Y tal vez tú dices, no, pues es que yo no voy a influenciar tanto, es que yo no tengo esa asignación. Tú nunca sabes hasta dónde va a llegar el impacto de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dice que cuando María fue escogida, aún sabiendo que no tenía experiencia, Dios no miró ninguna de las circunstancias de María. Dios la miró a ella, miró su corazón y la preparó primero. Tuvo que limpiar generaciones, preparó su corazón, preparó su familia, preparó su entorno, preparó a su prometido. Ya Dios lo tenía todo fríamente calculado para que en el momento que ella dijera que sí, las cosas empezaran a ejecutarse de acuerdo al orden y al propósito que Dios ya tenía establecido. Ella dice en Lucas 1:38, He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Es decir, ella sabía que esa decisión tenía que estar ligada a la voluntad y al propósito de Dios. Ninguna decisión que nosotros tomemos fuera de la voluntad y el propósito de Dios traerá buenos resultados. Nuestras decisiones deben estar sometidas, ligadas a la palabra.
al propósito, a la voluntad perfecta de Dios, no a la voluntad permisiva de Dios, sino a la voluntad perfecta de Dios. Porque nosotros sabemos que hay dos voluntades, la voluntad perfecta de Dios, que es la que viene directamente con su designio, digamos que es ya listo el contrato, no es sino firmar porque ya está establecido todo. Pero también está la voluntad permisiva de Dios, que es cuando, como cuando los niños chiquitos, papi no, mami, papi no, pero mami déjame, papi no. Ay, pero mami, hágale, hágale. Hasta que llega un momento en que uno dice, ay, ¿sabe qué? Haga lo que quiera. Ya el niño o el joven va a hacer lo que quiere, asumiendo él su propia responsabilidad y asumiendo él sus consecuencias. Esa es la voluntad permisiva. Muchas veces Dios te está diciendo, no es por ahí, no es el camino, no es la persona, no es el tiempo, pero tú metes la cabeza, dices sí, dices, no, Dios mío, pero es que yo sé que viene Dios, no, pero es que yo sé, no has orado, no le has pedido palabra, no has pedido consejo y otras cosas que te voy a enseñar ahorita más adelante. Entonces, Dios llega y dice, mire, ¿sabe qué, mi amor? Mire, haga lo que quiera. Yo te estoy mostrando que no es ahí. Yo te estoy mostrando que no es el momento. Yo te estoy mostrando que no es la persona, que no es el socio, que no es la hora de comprar, que no es la hora de vender, que no es la hora de construir. O sea, todo tiene que estar debidamente guiado por Dios. Entonces, cuando María llegó y dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra, ella ya empezó a accionar la voluntad de Dios. Cuando nosotros ya empezamos a someter nuestras decisiones a la voluntad de Dios, Dios inmediatamente empieza a accionar todo en tu atmósfera para cumplir ese propósito. Entonces Dios no necesita que tú entiendas, Dios no necesita que tú tengas los recursos, Dios no necesita que tú tengas el conocimiento, Dios no necesita que tú seas la que esté preparada, Dios necesita simplemente que estés dispuesta. Con que estemos dispuestas, ya Él empieza a ejecutar todo lo demás. Él se encargará absolutamente de todo, de prepararte, de darte los recursos, de poner las conexiones, de aparejarlo todo, de poner las personas ideales, de abrir las puertas oportunamente. Él se encargará de absolutamente todo. Cuando las decisiones son sabias, generan paz, pero eso no significa que se den en un ambiente de paz. Porque aunque la palabra de Dios dice que a los que amamos a Dios todas las cosas obran a bien, no significa que todas las cosas siempre estarán bien. Son dos cosas diferentes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay decisiones que hay veces vamos a tomar y nos van a dar paz, pero no significa que todo está bien. Van a haber circunstancias tal vez difíciles, tal vez dolorosas, tal vez que te van a poner en un momento de opresión, de angustia, pero aún así, Dios en medio de eso te va a dar una paz más allá de las circunstancias que tú estés viviendo. Entonces, cuando tú sabes que vos vas por buen camino, aunque las circunstancias estén difíciles, Dios te pone paz. Dios te da como una tranquilidad de que, bueno, ahorita las cosas no están bien, pero sé que Dios se va a mover, pero sé que Dios está orando, pero sé que Dios está actuando, ¿cierto? Un sí es una muestra de fe, porque cuando tú dices sí, tú renuncias. Hay una renuncia en tu vida. Y eso, cuando hay un sí, es porque también has dicho varios no. Ejemplo, cuando yo me voy a casar y voy a decir sí, acepto, hay una renuncia mía a varias cosas que me llevaron a ese sí.
renuncio a vivir como soltera, renuncio a mis expectativas, renuncio a mis derechos, renuncio a mis exigencias, porque el sí que estoy dando me hace despojarme de eso para poder cumplir ese sí. No sé si me entienden hasta ahí, traté de hacerlo lo más claro posible. Mi sí en mis decisiones van a determinar los no que he dejado o las cosas que suelto, ¿sí? Entonces, cuando tú dices sí, recuerda que también hay una decisión de dejar algunas cosas para que ese sí se cumpla en tu vida. Entonces, muchas decisiones van a implicar que que tú renuncies a distracciones, a vicios, a hábitos, a lugares, a personas que no son los ideales para ejecutar en ese momento la voluntad de Dios. Entonces, proyectar la decisión que vas a tomar te va a enfocar sobre las consecuencias de esa decisión. Si tú dices sí, tienes que estar segura del por qué estás diciendo que sí. O si dices no, también debes tener los argumentos del por qué estás diciendo no. No es, ay, sí, vámonos a comprar esta casa, sí, vámonos, rico. No, tú debes de pensar dónde la vas a comprar, cómo la vas a pagar. Vas a pensar si hay colegio cerca, si hay supermercado cerca, si el transporte es bueno. Sí, no es lo mismo decir, camine y compremos esta casa aquí donde caiga, este ranchito, a decir, vamos a comprar una casa y vamos a proyectarnos en ese propósito, en esa meta y empezamos a alinear las cosas de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la voluntad y ejecutando planes y proyectándome si sí la voy a poder pagar, si no la voy a poder pagar, si está dentro de un presupuesto, si no está dentro de un presupuesto, si no es el estrato que me conviene. O sea, tú debes empezar a mirar más allá de las, como decían las abuelas, mire más allá de las ñatas. Miren más allá de sus narices. Y por eso muchas veces nos hemos equivocado a la hora de tomar decisiones porque somos emocionales y no vemos sino lo que está aquí inmediato, lo que podemos agarrar, lo que podemos tener, lo que podemos, lo que podemos y necesitamos en ese instante. Pero las decisiones tienen que ser muy estructuradas. Entonces yo tengo que pedirle al Espíritu Santo que me ilumine, tengo que analizar, empezar a poner los pro, poner los contra. Si hago esto, ¿qué va a pasar? Si no hago esto, ¿cómo me afecta? O sea, siempre debo analizar más allá y mis decisiones debo proyectarlas hacia dónde quiero ir, con quién quiero ir, cómo quiero ir. O sea, mis decisiones van atadas a mi propósito de vida, a mi estilo de vida. Entonces, mire que son muchas cosas, no es simplemente decir sí o decir no, es saber el por qué voy a tomar esa decisión. Aparte de un momento placentero o de una satisfacción inmediata, ¿qué te motiva a ti a tomar una decisión? Cuando tú tomas una decisión, ¿cuál es la brújula que tú usas? ¿Qué es lo que usas de guía para saber que estás por buen camino o que esa decisión que estás tomando va a producir buenos frutos en tu vida? María tenía mucha presión. Como se los dije, en un contexto histórico, en un marco histórico bastante difícil, donde la mujer era censurada, criticada, donde apedreaban por el pecado, donde el juicio era radical sobre cualquier error que se cometiera. Sin embargo, aunque el peso de la misión era muy grande, María nunca
se negó a ser usada por Dios. Y muchas veces yo creo que nosotras aquí, si estamos acá, es porque Dios ya nos ha hablado una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, no sé cuántas veces. A mí en lo personal me ha hablado muchas y muchas veces lo escuché, muchas veces no quise escucharlo, muchas veces lo hice a un lado, muchas veces desprecié su palabra, muchas veces desprecié su propósito, pero el Señor me habló y por fin un día decidí escucharlo y decidí decir, sí, aquí estoy, hágase en mí tu voluntad. Entonces, no tomemos decisiones esperando entender lo que va a pasar. Créanme que cuando yo he empezado varias cosas en mi vida, yo ni siquiera sé qué va a pasar, pero pido dirección y Dios me dice, sí, hágale. Y ha dolido, y a veces siente uno, no, no era por aquí, Dios mío, yo la embarré, yo porque me dejé, no, Señor, me equivoqué, y vuelvo y busco el rostro de Dios, y vuelvo, me humillo ante Él, y vuelvo y le digo, y me dice, vas bien. Y yo le digo, pero si voy bien, ¿por qué va todo mal? Me dice, no, para ti va mal, para mí va muy bien. Porque en ese proceso Dios no solo está mirando hacia dónde me lleva, sino lo que quiere transformar en mí y lo que quiere hacer a través de mí. Entonces, aunque tú creas que vas por mal camino o aunque tú creas que tú no estás haciendo algo que impacte, Dios está trabajando en ti para hacer a través de ti muchas cosas que Él necesita. Una mujer no puede tomar decisiones a la ligera, no puede tomar decisiones emocionales. Nosotros debemos aprender a tener decisiones maduras, ¿sí? Y obviamente no aprende uno a tener madurez emocional o inteligencia emocional de la noche a la mañana, pero en las manos de Dios sí logramos muchas veces evitarnos cometer muchos errores. ¿Qué le produjo a María esa decisión? Le puedo decir, produjo gozo porque venía un bebé y nada más y nada menos que el Mesías, nada más y nada menos que el Salvador del mundo, nada más y nada menos que el ser que estaban esperando para nuestra salvación y nuestra redención. Pero también tuvo miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de ser juzgada, miedo de la crítica, miedo de la censura, bueno, miedo de muchas cosas. ¿Qué más le produjo a María ese decir sí? Le produjo incertidumbre. Incertidumbre, ¿por qué? Porque ya no sabía lo que iba a pasar, porque ya no sabía si iba a ser capaz, porque ya no sabía si estaba preparada, porque ya no sabía si podía aguantar el dolor. Yo miraba la escena donde ella besa los pies de Cristo totalmente ensangrentados, donde lo ve lacerado, donde lo ve desfigurado, donde lo ve triturado, porque es que nuestro Señor quedó vuelto nada en esa cruz. Yo digo, uno como mamá en su humanidad, uno sí podría soportar una cosa de esas, o sea, una situación de esas. Si yo me pongo en el lugar y yo decía, Dios mío, si yo veo que a mi hija me le dicen algo feo y me duele el alma y me vuelvo como una loca, como una leona, yo no sé qué tanto tuviste que trabajar en el corazón de María para que ella pudiera llegar a ese límite de aceptar ese propósito, ese llamado y tener la fuerza espiritual que solamente se la pudo dar el Señor para algo así, ¿cierto? ¿Qué más le produjo a María? Dolor. Entonces, muchas veces nuestras promesas, nuestras asignaciones van a tener una gota de dolor y no es malo,
Aún debemos aprender a amar el dolor, debemos aprender a amar el proceso, muchas veces se los he dicho, pero también le produjo expectativa, incertidumbre. ¿Y por qué les digo esto? Porque el llamado de Dios no siempre va a ser fácil, pero sus propósitos sí, y su legado sí. Yo me acuerdo que mi abuelita materna, ella siempre tuvo muy buena salud y fue una mujer muy amada por mucha gente. O sea, mi abuelita, todo el mundo la quería porque mi abuelita fue muy especial. Pero ella de un momento a otro se enfermó y obviamente pues en la clínica estuvo interna, tuvo un proceso. Al final, el médico llama y dice que vayamos a despedirnos, que lo mejor era despedirnos ya de la abuelita. Eso creo, si no estoy mal, fue un domingo, porque incluso creo que cuando le dieron la noticia a mi mami estaba en el culto, si no estoy mal. Bueno, ya eso fue hace muchos años, pero a lo que voy es que cuando yo entré a ver a mi abuelita, yo miraba una mujer que creció en una época dura también, donde las casaban chiquitas, donde tenían que estar sometidas a un esposo, donde ellas, mejor dicho, casi que ni se defendían, que eran realmente sometidas a su esposo. Y yo la miraba ahí, y tal vez mucha gente, o tal vez ella misma muchas veces diría o sentiría que su vida no fue importante, que no impactó a nadie, que no dejó un legado. Pero el médico, cuando yo entré, nunca se me olvidan las palabras que él decía: usted también viene a ver a doña Fanny. ¿Qué cantidad de gente la que ha venido a despedirse de doña Fanny? Eran nietos, bisnietos, hijos, familia, conocidos. La iglesia, cuando se le hizo el funeral a la abuelita, estaba llena. Y en el lecho de muerte ya de mi abuelita, yo le decía: abuelita, ¿qué legado? Diste vida a montones, generaciones a través de ti, de sacrificios que hiciste. Tu vida impactó a muchos. De verdad que dejaste huella. Y tal vez tú muchas veces te pensarás: pero yo qué puedo hacer que sea significativo. Yo no tengo nada. Eso es mentira. Tú estás dejando un legado en tu esposo, en tus hijos, en tu familia, en tus hermanos, en tus vecinos. Alguien, tú debes que cuando tú te mueras, que alguien diga: cada vez que ella me hablaba, yo sentía a Dios. Cada vez que ella me hablaba, me daba paz. Cada vez que ella hacía, me daba alegría. O sea, si alguien tiene algo bueno que decir de ti, ya estás haciendo bien las cosas, estás dejando un legado y estás sembrando algo en algo. Listo. Bueno, si tú puedes abrir, las decisiones tuyas, perdón, pueden abrir puertas eternas. Pero recuerda que cuando haces bien las cosas, porque tú le interesas a Dios, también le interesas ¿a quién? Al enemigo. Entre más tú le intereses a Dios, el enemigo más se interesa en ti. ¿Por qué? Porque él no quiere que tú seas bendecida, porque no quiere que tú recibas lo que Dios te dio. Por eso va a poner siempre cosas que nos distraigan, que nos desenfoquen, que nos descarrilen, que nos hagan perder el tiempo, personas equivocadas, malos consejeros, bueno, cantidad de cosas. Si yo hubiera hecho caso al llamado desde el principio, yo no hubiera perdido tantos años de mi vida. Pero bueno, aún en medio de eso, Dios hoy me restituye el tiempo y me restituye el llamado. Vas a tener críticas, burla, juicio, escarnio.
Cuando tú haces bien las cosas, créeme que el enemigo se levanta y no le va a gustar. No le va a gustar que tú hagas bien las cosas. Pero cada vez que tú digas sí a algo de Dios, tienes que entender que Él también te da la protección, que Él también activa a los ángeles, que Él también activa todo lo que tú necesitas para poder llegar al final de esa misión que Dios te está poniendo. Hoy en día, nosotras como mujeres estamos en un mundo muy fuerte, enfrentando desafíos muy fuertes en la crianza de nuestros hijos. Esto afuera cada vez está más difícil. En la santidad de nuestros esposos, cómo nuestros esposos queriendo o esforzándose por ser buenos esposos, ¿cómo hacen cuando la mujer afuera sale desnuda casi, cuando ya no respetan si están casados, cuando simplemente se meten en los hogares porque quieren simplemente dañar, no es ni porque estén enamoradas, sino porque quieren un beneficio? Cuando los vicios están a la mano de nuestros hijos, cuando el peligro acecha a nuestros seres queridos y a nosotros mismos, o sea, definitivamente todos los días estamos envueltas en situaciones que nos van a llevar a tomar decisiones y pues, vamos a tener que tomar decisiones pequeñas, pero que van a ser grandes cambios, pero también vamos a tomar decisiones grandes que van a transformar generaciones. Si mi mamá no toma la decisión de seguir a Cristo, la generación que viene debajo de ella, debajo de mí, debajo de mi hija, debajo de mis nietos, tal vez no tendríamos una oportunidad. Pero una decisión permitió que se cambiaran generaciones. Entonces, aprende a decirle sí a lo que Dios ponga en tu vida. No te dé miedo. No te dé miedo porque Dios no te va a dejar sola. Dios te va a sacar en victoria en cualquier situación donde Él diga, te necesito, te escogí, tú eres mi vasija de barro, tú eres mi escudera, tú eres mi flecha encendida, a ti es que te necesito. Entonces no te dé miedo porque es parte de tu destino, va a ser parte de tu propósito de vida. Una mujer que dice sí a su llamado no cambia solo su vida, cambia generaciones, para bien o para mal. ¿Listo? El problema no es que Dios no hable, Dios sí nos habla. El problema es que nos da miedo responder. Y les voy a hacer algunas preguntas para que ustedes las analicen y si quieren tomen notas de cuáles de esas de pronto están viviendo, han vivido y se sienten así. ¿Hay algo que hayas estado evitando hasta ahora? ¿Algo que sientes que Dios te mandó a hacer y que no has hecho? ¿Crees que Dios te está pidiendo algo en este momento? ¿Qué tienes miedo a perder si dices sí? ¿Qué es lo que no quieres soltar para que tu sí sea definitivo? Porque acuérdese que un sí significa soltar. Y muchas veces ese soltar es personas, lugares, cosas que para uno pueden ser muy importantes, pero que no te van a ayudar a cumplir ese propósito. Recuerda que tú eres una mujer amada por Dios. Somos mujeres amadas. Eso tenemos que metérnoslo en la cabeza. Somos mujeres escogidas. Ninguna estamos aquí porque simplemente dijimos sí. Somos escogidas. Nosotras sí podemos cambiar nuestra historia. El enemigo quiere que nosotras nos creamos el cuadro final que él tiene
tal vez de pobreza, de escasez, de conflictos, de pelea, de divorcio, de enfermedad. Él pone un cuadro negativo, él pone circunstancias adversas, porque él quiere que creamos eso, pero no es lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, tú eres una mujer que puede cambiar su historia si le crees a Dios. Si le crees a Dios, tú cambias tu historia, tú cambias tu destino, tú cambias generaciones y cambias propósitos. Tu miedo no te puede cancelar, no te puede atar. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es lo que te asusta? El que dirán, la burla, el escarnio, el fracasar, el no poder. ¿Qué es lo que te asusta? ¿Qué es lo que te amarra? ¿Qué es lo que no te deja? ¿Y qué creen ustedes que hace Dios cuando te escoge? ¿Crees que Él es capaz de sostenerte? ¿Crees que Él es capaz de tenerte en victoria? ¿Alguna de ustedes últimamente se ha sentido así? ¿Alguna de ustedes en este momento está pasando por esa transición que tiene que tomar decisiones, que no sabe cómo hacerlo? ¿Alguna de ustedes ha sentido ese temor a la hora de tomar decisiones? Bueno, piénsenlo. Ahora les voy a dar unas pequeñas pautas para que se ayuden a la hora de tomar esas decisiones. La primera, necesitan un propósito. Entonces, tengan claro cuál es ese propósito. ¿Qué es lo que ustedes quieren lograr con esa decisión? ¿A dónde quieren llegar con esa decisión? Esto va a hacer que ustedes tengan claridad y enfoque. No es decir, por ejemplo, ay, no, ya me aburrí de este trabajo, voy a renunciar. ¿Por qué quieres renunciar? Ya tienes otro trabajo, ya te visualizaste en otro lado, ya pasaste hojas de vida o ya te llamaron, no sé. O sea, no es simplemente tomar la decisión por tomarla. Entonces, ¿qué quieres tú con tus decisiones? ¿A dónde te estás proyectando? Y tu proyección no puede ser inmediata a lo que siento hoy. Tu proyección debe ser a corto, mediano y largo plazo. Esta decisión que tomo hoy, ¿qué me produce hoy? Pero esta decisión, ¿cómo me hará ver en 2 años? Y cómo esta decisión en 10 años me puede estar afectando. Yo muchas veces le digo a mi niña, ella es jovencita y nosotros cuando estamos en esa etapa de juventud no dimensionamos, porque creemos que vamos a tener toda la vida como para corregir los errores y vamos a tener toda la vida como para volver a empezar, pero las decisiones que se toman en la juventud, muchas de esas hoy estamos enfrentando consecuencias o muchas de esas estamos disfrutando de cosas buenas que pudimos decidir en algún momento. Entonces, enfoquémonos en eso. Esto que estoy haciendo, sí es para cumplir la voluntad de Dios. Lo que quiero hacer es para cumplir la voluntad de Dios. Esto o estas personas que están conmigo en este momento me acercan más a Dios, me acercan más a mi meta, me acercan más al propósito, o debo de empezar a filtrar, debo de empezar a limpiar. Antes de tomar una decisión, investiga. No te quedes con lo primero que ves, no te quedes con lo primero que te dicen. Averigua, date tiempos prudentes para probar, ¿sí? Por ejemplo, si vas a viajar a vivir a otro país, primero investiga, asesórate de personas que ya estén allá, busca consejos sabios, presupuéstate, mira si va alineado al propósito, o sea, no es simplemente me voy y voy a probar suerte y ya. Evalúa tus opciones, busca buenos consejeros. En la multitud de consejos está ¿qué? La sabiduría. Nosotros no la sabemos todas y aunque aparentemente
podemos llegar a saber, es mejor preguntar. Preguntémosle a alguien que ya haya tenido éxito en algo de lo que queremos. Preguntémosle a alguien que haya fallado en algo de lo que queremos para saber por qué falló. Preguntémosle a alguien que vea las cosas desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, para que nos abra el panorama y no nos quedemos solamente con conceptos básicos de los negocios, de las personas, de lo que queremos. Hay que averiguar, hay que indagar, hay que mirar, no lo superficial. ¿Listo? Evalúe bien, piense las consecuencias. Si lo hace, si dice sí, piense en las consecuencias de ese sí, y si dice no, piense en las consecuencias de ese no. Piense en quién puede afectar usted con su decisión, buena o, o no buena. Debe pensar en eso. Aplica tu fe, aplica tus principios y aplica tu identidad en cada decisión. Y evita tomar decisiones bajo presión. No tomemos decisiones acaloradas, no tomemos decisiones a la ligera. Yo creo que yo les conté una vez, cuando yo estuve a punto de separarme de mi esposo, el mismo día exploté, salí, firmé el poder, le dije a la abogada, no quiero verlo, no quiero saber nada de él, encárguese usted, ya. Y empieza Dios a hablarme y me dice, espera. Y yo, no. Hablo con mi mamá, que es mi consejera, no, espere. Voy a la iglesia, escucho la prédica, no, espere. Yo, "Ah". ¿Quería obedecer? No, no quería obedecer, pero era lo que Dios me estaba diciendo. Entonces, ¿qué tocó hacer? Esperar. Y esperé, y en ese tiempo de espera, Dios mudó mi corazón, mudó el corazón de mi esposo y pudo traer restauración a mi hogar. Entonces, muchas veces la palabra de Dios, la respuesta de Dios, la guía de Dios demanda obediencia y muchas veces no es con cosas que queramos hacer, es como Él lo quiere hacer. Entonces, alguna vez ustedes van a tener casi que a diario tener que tomar decisiones y no crean que sus decisiones no son importantes. Nuestras decisiones son importantes por pequeña que sea. Entonces yo les quería traer ese tema porque me parece muy importante que no solamente tomemos las decisiones por un momento y ya. Y sí me gustaría de pronto que si alguna tiene una pregunta, alguna quiere compartir algo, me lo diga. Porque muy rico, estos espacios, como se los he dicho, no es solamente para que hable yo, es para que podamos soltar cargas, para hablar, para poder interactuar y conocernos. Entonces, si alguna desea compartir algo, tan tímida soy. Bueno. Espero entonces que el tema les haya gustado, espero que hayan aprendido algo, espero que puedan aplicar alguno de estos principios y que Dios sea siempre, pues obviamente transformando nuestra mente y nuestro corazón. Y todo esto no es en vano, porque sé que en algún momento lo vamos a aplicar. ¿Listo? Voy a